Bienvenido a Noctalogia Historia. ¿Estás listo para adentrarte en las profundidades de la historia esta noche? Si estás listo, comenzaremos esta noche viajando juntos a la antigua Roma y abriremos todas las puertas secretas que nos intrigan. Capítulo 1. Bienvenidos a Roma, el corazón del mundo antiguo. Al abrir los ojos, la luz del sol te deslumbra entre las calles empedradas. Te encuentras en una ciudad en la que se oyen los gritos de los vendedores entre nubes de polvo, los niños descalzos y el sonido de las campanas. Sí, estamos en la antigua Roma. El calendario marca el año 75 después de Cristo. Estamos en la época del emperador Vespasiano. La construcción del Coliseo aún no ha terminado, pero el poder de Roma está en su apogeo. Roma no es solo una ciudad, sino que se considera el corazón del mundo. Esta gran metrópolis, con casi 1 millón de habitantes, es uno de los lugares más poblados y cosmopolitas de la época. El lugar donde naces, de quien eres hijo, determina el tipo de vida que llevarás. Es decir, el lugar donde nacías era, en realidad, tu destino. Si procedías de una familia rica, vivías en lugares bonitos, te lavabas con agua limpia y bebías vinos que te traían los esclavos en tu jardín. Pero si eras una persona corriente, vivías en ínsulas, es decir, en bloques de pisos muy altos y estrechos, en apartamentos pobres, a menudo en condiciones difíciles y rodeado de enfermedades. Al pasear por las calles, te llega a la nariz un olor desagradable, pan recién horneado, estiércol de caballo, especias y el fuerte olor de las alcantarillas. Sí, la ciudad tiene un sistema de alcantarillado, pero la higiene no se puede comparar en absoluto con la actual. La gente vierte las aguas residuales a la calle y los esclavos se encargan de la limpieza. Por eso, vivir en Roma es realmente una cuestión de valor. Con la salida del sol, la ciudad cobra vida. Los esclavos acarrean agua para sus amos, los comerciantes colocan sus mercancías al borde del foro. El foro romano. Aquí está el corazón de Roma. El lugar donde se cruzan la política, el comercio y los rumores. Mientras que, por un lado, los senadores mantienen conversaciones serias enfundados en sus togas, por otro, el pueblo hace cola para comprar entradas para las luchas de gladiadores. Todo el mundo tiene sus preocupaciones y sus expectativas. En Roma, incluso el concepto del tiempo funciona de forma diferente. Los días, medidos con el reloj de sol, se organizan en función de acontecimientos importantes, como las luchas de gladiadores, las ceremonias religiosas y las órdenes del emperador. Si eres ciudadano romano, tienes algunos privilegios, por ejemplo, en los tribunales se te trata de forma diferente a los esclavos. Pero eso no significa que estés a salvo. Una palabra que no le guste al emperador puede significar el fin de tu vida. Y, por supuesto, el orgullo de Roma, las carreteras. Todas ellas pavimentadas con piedra, el corazón de los ejércitos y el comercio. La frase, todos los caminos llevan a Roma, no se dice en vano. Porque esta ciudad no solo es el centro geográfico, sino también el centro intelectual del mundo. Para los romanos, la civilización es Roma, el resto es tierra de bárbaros. Sin embargo, ser romano también tiene su precio. Las leyes son severas, la disciplina implacable y la libertad es un lujo reservado solo a los ricos. Si eres pobre, a veces incluso encontrar comida para un día puede ser un milagro. No te preocupes, esto es solo el principio. Si quieres sobrevivir en la época dorada de Roma, no basta con ser fuerte. Debes ser inteligente, silencioso y cauteloso. Porque esta ciudad es, por un lado, la tierra de las oportunidades y, por otro, un laberinto en el que un solo paso en falso puede hacerte perderlo todo. Si estás listo. Ahora te llevaremos a las mansiones de los ricos, a las mazmorras de los esclavos y a las sangrientas piedras de las arenas de gladiadores. Porque si quieres sobrevivir en Roma, primero debes comprender cómo funciona el poder. Capítulo 2. Los ricos, los esclavos y la lucha por la supervivencia. En la antigua Roma, la clase social en la que nacías determinaba el nivel de vida que tendrías. Si nacías en una familia noble, la riqueza era como una armadura que te protegía. Pero incluso bajo esa armadura, la gente vivía siempre con miedo. Porque si un día caías en desgracia ante el emperador, podías perderlo todo de la noche a la mañana. Pero si eras pobre, Roma era para ti una enorme trampa con muros de piedra. Empezabas el día temprano por la mañana, con el estómago vacío. Ibas al foro en busca de trabajo y escuchabas a los empleadores que gritaban, ¿quién quiere un par de manos hoy?
Si tenías suerte, quizá podías llenarte el estómago llevando piedras en las obras, pero si no, pasabas hambre hasta la noche. Los esclavos eran los engranajes invisibles de Roma. Limpiaban las casas, cuidaban a los niños, trabajaban en los campos, algunos incluso eran los tutores de sus amos. Se les encargaba todo el trabajo pesado que se te pueda ocurrir. Sí, es irónico, pero cierto, algunos de los mejores filósofos de Roma eran esclavos. Pero por muy sabios que fueran, no se les consideraba personas, sino mercancía, porque la sabiduría no importaba, lo que importaba era la clase social. Si un esclavo intentaba escapar, sabía que sería castigado, o con azotes o en la arena. Ser gladiador no solo significaba estar cara a cara con la muerte, sino que, en cierto sentido, era la única forma de aferrarse a la vida, no era una elección, sino una necesidad. El mundo de los ricos era completamente diferente. Sus villas tenían patios cubiertos de mosaicos, decenas de habitaciones y baños privados con agua caliente y fría. Al caer la noche, las mesas se convertían en un festín, pavos fritos, carnes marinadas en miel y vino, dátiles dulces. No faltaba de nada. Pero bajo toda esa pompa, todos estaban dispuestos a apuñalarse por la espalda y la confianza entre ellos era muy escasa. La mayoría de las amistades del Senado podían terminar al día siguiente con una copa envenenada. En Roma, nadie confiaba en nadie. Porque el poder no es solo una trampa, sino también un arte de supervivencia. Y aquellos que no dominaban este arte quedaban enterrados en las páginas oscuras de la historia. Al igual que los cientos de personas que desaparecían cada día. Esclavos, trabajadores pobres, prisioneros de guerra. Eran los que hacían de Roma lo que era, pero nunca se les conocía. Un esclavo podía ser azotado por pisar en el lugar equivocado en la casa de su amo, un pobre podía ser azotado con un látigo en medio del foro por robar. Como comprenderás, si eras pobre, la vida era una prisión para ti. En esta ciudad, la misericordia era escasa y, por desgracia, la justicia se podía comprar. Sin embargo, en Roma había una magia. Una esperanza secreta que todos albergaban. El deseo de ser libres algún día, de dar a conocer su nombre algún día. Incluso los esclavos vivían con esa esperanza. Algunos conseguían su libertad y se convertían en libertus, es decir, antiguos esclavos que ahora eran ciudadanos. Ese momento no significaba simplemente sobrevivir, sino empezar a vivir de verdad. Pero si querías ser más que un ciudadano corriente en Roma, tenías que descifrar los entresijos del sistema. Tenías que saber con quién hablar, cuándo callar, a quién sonreír. En resumen, tenías que saber mantenerte en tu sitio. Porque aquí no se mata con la espada, sino con una palabra equivocada. Capítulo 3. La vida cotidiana en Roma, baños, comidas y costumbres. La vida en Roma no se reducía solo a la guerra, la política y el poder. Pasar un momento en las calles de la ciudad era toda una experiencia. Por la mañana temprano, la ciudad despertaba con los rayos del sol que iluminaban el foro. Los gritos de los vendedores, el ruido de las ruedas de los carros tirados por caballos, el delicioso aroma del pan que salía de los hornos. El corazón de Roma latía en medio de este bullicio. Para los ricos, las mañanas solían comenzar con tranquilidad. En sus amplias casas, los esclavos traían agua caliente a los pies de sus amos, les peinaban el cabello y les preparaban el desayuno. Cuando digo desayuno, no esperen mesas repletas de comida, sino un trozo de pan, unas aceitunas, quizá unos higos, es decir, algo bastante modesto en comparación con lo que comemos hoy en día. Porque en Roma la comida más importante era la cena, llamada cena. Para los pobres, sin embargo, la mañana era el momento en que comenzaban las dificultades. Antes del amanecer, tenían que ir al trabajo, acarrear agua, limpiar los baños, transportar piedras en la construcción, lo que se les ocurriera. Esta ciudad no se levantaba sobre los hombros de los poderosos, sino sobre los de los trabajadores. El corazón de la vida social en Roma eran los baños. Imagínese como las cafeterías o los restaurantes de hoy en día, todo el mundo se reunía allí. Ricos, pobres, soldados, políticos. Los baños eran el punto de encuentro de todos. Todos se bañaban en la misma agua. Los baños no eran solo para lavarse, sino también para hablar, negociar, estar al tanto de la actualidad, en definitiva, para socializar. Al entrar, primero te metías en la piscina de agua caliente y luego te refrescabas con agua fría. Por un lado, esclavos que daban masajes, por otro, filósofos que debatían. Suena tranquilo, ¿verdad?
Pero los baños romanos también eran el centro de las intrigas. Allí se hablaba de quién estaba con quién había caído en gracia del emperador, quién había caído en desgracia, quién había sido asesinado. En cuanto a la cultura gastronómica, la cocina romana era la que más claramente reflejaba las diferencias de clase. Los ricos creaban mesas cosmopolitas con frutas exóticas, especias procedentes de Egipto y carnes importadas de África. Pero el pueblo solía saciar su hambre con una papilla de maíz llamada pulse, un poco de pan y, a veces, vino. También había vendedores ambulantes que vendían comida caliente en las calles, ya que la mayoría de la gente carecía de cultura culinaria. Por eso, las calles de Roma eran como un restaurante al aire libre. La moda era un indicador del estatus social. Los hombres ricos vestían una prenda llamada toga blanca, pero esta prenda era más ostentosa que práctica, ya que su objetivo era precisamente llamar la atención. Las mujeres, por su parte, lucían con orgullo sus estolas de seda y lino y peinaban sus cabellos con elaboradas formas. Para los esclavos y los pobres, la ropa era solo una necesidad, a menudo rota, sucia y monótona. La desigualdad se manifestaba en la vestimenta. En Roma, la ostentación era una costumbre común. No solo importaba quién eras, sino también cómo te veías. Ser invitado a un banquete, bañarse en las mismas termas que un senador o ver el desfile del emperador eran momentos con los que todos soñaban en aquella época. Para el pueblo romano, el estatus era parte de sus sueños. ¿Y qué decir de esos fastuosos desfiles? Cuando el carro dorado del emperador pasaba por el foro, todo el mundo se arrodillaba y gritaba, «Ave César». Entre esos gritos, ¿quién sabe cuántas personas pronunciaban esas palabras por miedo y no por convicción? Porque en Roma había una regla para sobrevivir, aparentar obediencia y guardar silencio por dentro. Capítulo 4. A la sombra del Coliseo, diversión o supervivencia. En Roma, la diversión no era solo un placer, era una herramienta de poder. Los emperadores sabían perfectamente cómo mantener contento al pueblo, panem et circenses, que significa pan y espectáculo. Si se les ofrecía suficiente entretenimiento, el pueblo no desearía la libertad. Y el Coliseo era un templo que cumplía precisamente esa función. Esta enorme arena, con capacidad para 50.000 personas, era un templo fascinante donde se mezclaban gritos, sangre y el olor a adrenalina. Al amanecer, la multitud acudía en masa a la arena. Pan y vino gratis, y, sobre todo, un espectáculo sangriento. Imagínese sentado en las gradas de piedra del Coliseo, con las espadas de acero de los gladiadores brillando al sol. Ave César, morituri te salutant, que significa, salve, emperador, que te saludan los que van a morir. Cuando estas palabras resonaban en la arena, el corazón de todos se detenía por un instante, la emoción se desbordaba. Los gladiadores no eran simples luchadores, eran las estrellas de Roma, todas las miradas estaban puestas en ellos. Algunos eran esclavos, otros prisioneros que buscaban su libertad. Algunos se ofrecían como voluntarios porque parecía razonable preferir ser un héroe en la arena a una vida de pobreza. Pero el Coliseo no era solo un escenario de luchas de gladiadores, también era un escenario de la naturaleza salvaje. Leones, tigres y cocodrilos, traídos de África, figuraban entre los animales más salvajes que uno pudiera imaginar. El poder del Imperio Romano era tan inmenso que podía convertir a estos animales en una muerte espectacular. Cuando un prisionero era declarado culpable, era arrojado a los leones como castigo. El pueblo aplaudía. La sangre se había convertido en parte del espectáculo. Los ricos observaban los espectáculos desde la tribuna del emperador, mientras que la gente común buscaba asientos más atrás, en las gradas superiores. Pero el rostro de todos reflejaba la misma emoción. Era como una cadena de televisión romana, una transmisión en vivo hecha de sangre y el brillo del acero. El Coliseo no era solo una estructura, era un reflejo del espíritu y el poder del imperio. Porque cada lucha que allí se representaba demostraba cuán despiadada, disciplinada y poderosa era Roma. Pero cada gota de sangre que caía sobre el suelo de piedra de la arena también revelaba las grietas y la crueldad del sistema. Aquellos espectáculos calmaban la ira del pueblo, pero nunca la extinguían. Cuando un gladiador ganaba, el pueblo se regocijaba, pero esa alegría era efímera. Porque al día siguiente, la pobreza y el hambre regresaban y todos retomaban sus vidas donde las habían dejado. Algunos gladiadores se convirtieron en leyendas. Como Espartaco. Era un esclavo, pero se convirtió en un símbolo al rebelarse contra Roma. Su historia se susurraba entre el pueblo,
como un relato de esperanza, pero se mantenía en secreto. Porque incluso la esperanza era peligrosa en Roma. La esperanza abría los ojos de la gente, se convertía en la pesadilla de los emperadores. La vida a la sombra del Coliseo era como una partida de ajedrez. Un día te aplaudían, al siguiente te olvidaban. Para un gladiador, la victoria era un paso hacia la libertad, la derrota, el silencio y la miseria eternos, no había término medio. Pero para el pueblo romano, cada nueva lucha era garantía de su sustento, vivían al día. El emperador lo sabía, y el pueblo lo aceptaba. Las piedras del Coliseo aún estaban empapadas de sangre, como si aún resonaran los ecos de los gritos. Porque en Roma, la línea entre la alegría y la muerte siempre había sido muy delgada. Capítulo 5. Amor, fe y la vida en Roma, ¿podría soportarlo? La vida, el amor y la fe estaban íntimamente ligados en Roma, pero ninguno de ellos era como los conocemos hoy. Incluso el amor en Roma era un juego de poder. El matrimonio generalmente no se concertaba por amor, sino por estatus. Casarse con la hija de un senador significaba ascender varios escalones en la escala social, una suerte increíble. Pero el precio era alto, se valoraba el prestigio, no la emoción. Las mujeres solían permanecer en la sombra del hogar. Sin embargo, algunas, especialmente las de familias adineradas, desempeñaban un papel fundamental entre bastidores en la política. Una sola frase al oído de un hombre podía cambiar el curso de una guerra o una alianza. Pero el amor en Roma no se limitaba al matrimonio. Dos personas que intercambiaban miradas en el abarrotado foro podían encontrarse en un rincón secreto, romances prohibidos podían tener lugar en las salas de vapor de las termas. La sociedad hablaba de moralidad en público, pero a puerta cerrada, cada uno vivía su propio amor. Por lo tanto, Roma era a la vez un símbolo de orden y una ciudad de pasiones secretas. La fe, sin embargo, era el cemento invisible que la mantenía unida. Los dioses, no obstante, estaban presentes en cada aspecto de la vida de las personas, Júpiter protegía el cielo, Neptuno los mares y Marte las guerras. Cada acontecimiento, cada éxito, cada desastre se interpretaba como un mensaje divino, todo tenía un significado. Un mercader quemaba incienso antes de zarpar, un soldado rezaba antes de ir a la guerra, la fe estaba presente en todos los ámbitos de la vida. Pero la religión romana, al igual que la política, se basaba en el interés propio, nada se hacía sin recompensa. Incluso los emperadores eran declarados dioses, y el pueblo los veneraba. En otras palabras, la fe era a la vez una herramienta de miedo y control, era incuestionable. A primera vista, parecía un lugar fascinante, ¿verdad? Amplias avenidas de piedra, arquitectura magnífica, arte, filosofía, todo era un deleite para la vista. Pero si profundizamos un poco más allá de esas calles de piedra, encontraremos vestigios de pobreza, esclavitud e injusticia. Roma fue una maravilla de la civilización, pero también un campo de batalla. Quizás allí se sembraron las raíces del estrés, el miedo y las luchas que experimentamos hoy en día. Como dijimos, si nacías en Roma, no podías elegir tu destino. La magia de Roma radicaba en esto, incluso siendo esclavo, podía soñar con la libertad porque era posible, y la oportunidad siempre estaba presente. Incluso en la pobreza, era posible vivir con honor. Incluso perdiéndolo todo, grabar tu nombre en la historia era el aspecto más importante de Roma, lo que hacía a una persona verdaderamente humana. Cuando contemplamos hoy las piedras del Coliseo, no oímos los gritos de quienes lucharon en esa arena, sino la inmortal resiliencia y la emoción de la humanidad. Roma puede haber caído, pero sus historias perduran. Quizás por eso la respuesta es compleja, vivir en Roma no era fácil, por supuesto, pero una vez que lo hacías, jamás se olvidaba. Entonces, ¿podría sobrevivir en la antigua Roma? Tal vez sí. Pero había una delgada línea entre sobrevivir y vivir. Y en Roma, caminar por esa línea era un arte que requería valentía. Que descanses bien.